Esto es Radio Cultural Cobay, la radio informativa, transmitiendo desde calle Reforma número 370, San Vicente, Nayarit. Buenas tardes, estamos muy contentos de transmitir este día en el que los jóvenes del Cobay tenemos un espacio en los medios de comunicación. Mi nombre es Violeta. Por eso queremos hablar de algunos episodios de la historia de México. Mi nombre es Elizabeth. Hablaremos sobre las intervenciones extranjeras y la instauración de la República Federal en nuestro país. Yo me llamo Gabriela. Y yo me llamo Manuel. ¿Quieren participar con nosotros? Acompáñenos. Sangre norteamericana ha sido derramada en suelo norteamericano. Gran mentira anunciada por James Ball para justificar una guerra injusta en contra de un país recién nacido. Esta es la guerra de 1846. Tras la negativa en nuestro país de vender los territorios de Nuevo México, parte de Sonora y Alta California, y después de que Texas, independiente, aceptara unirse a territorio norteamericano, aún existía una pregunta. ¿Cuál era la frontera de Texas? México sostenía que el límite era hasta el río Nueces. Por su parte, Estados Unidos afirmaba que era el río Bravo. El pretexto era claro y la intervención ambiciosa. Con esto, J. Polk veía una oportunidad para apoderarse del territorio mexicano, pero el Congreso y el pueblo norteamericano no estaban de acuerdo. Aunado a ello, el destino manifestó que en pocas palabras expresaba el deber divino de los norteamericanos y civilizar y proteger la libertad, y el autogobierno de los pueblos conllevó a la gente a finalizar la guerra. Detonó cuando tropas norteamericanas se establecieron en el territorio de disputa entre los ríos Bravos y ríos Nueces por orden de J. Polk como parte de una estrategia que conllevaría a la guerra. 8 de mayo de 1846, favorecida por su buena artillería norteamericana, gana la primera batalla en Palo Alto. Al día siguiente, el general mexicano Mariano Ariasta fue sorprendido por el ejército norteamericano, obteniendo nuevamente la victoria. 4 días después, Polk nos declaró la guerra, respaldó por su pueblo y el Congreso con su famoso discurso "Sangre norteamericana ha sido derramada en el suelo norteamericano". No fue hasta el 7 de julio cuando México respondió, pero ya era demasiado tarde. Estados Unidos ya había ocupado parte de los territorios de Alta California y Nuevo México y se dispuso a preparar una ofensiva mucho mayor. Al mando del general Taylor, continuaron su avance sobre territorio mexicano, confrontándose ambos ejércitos en numerosas batallas como la de la ciudad de Monterrey, una de las más relevantes de la campaña del norte, la batalla de la Angostura, que tomó lugar en las cercanías de Saltillo, Coahuila, entre el 22 y el 23 de febrero de 1847. En esta ninguno de los dos ejércitos salió victorioso, puesto que ambos se retiraron. Mientras Santa Anna sostenía la campaña del norte, en la que el capitán de México, Valentín Gómez Farías, había sido autorizado mediante un decreto a tomar los bienes de la iglesia para financiar la guerra, esto provocó una revuelta en contra del gobierno, conocida como la Rebelión de los Polcos, rebelión quien pidió que se analizaran los fondos requeridos por el ejército que combatía en el norte y más tarde en el puerto de Veracruz. Estas batallas provocaron el desgracia de los estadounidenses y ello los obligó a pedir una tregua con los defensores, permitiéndoles entrar a la ciudad para abastecerse de las aprovisiones con permiso de Santa Anna, quien pensaba utilizar esa tregua para concluir la defensa de los que quedaban de la ciudad. Los norteamericanos pensaban aprovechar la tregua para iniciar negociaciones con el gobierno mexicano, misma que no prosperaron por las altas exigencias del invasor del pésimo papel que desempeñó Santa Anna. Debido a todo esto, los invasores, abastecidos y desgastados, reanudaron las hostilidades. El 8 de septiembre cayó Molino del Rey después de una agredida defensa. Lo menos difícil fue la toma del castillo de Chapultepec, que después de una previa e intenso bombardeo, el 13 de septiembre sucumbe ante un avance de las numerosas tropas enemigas, destacando la muy reconocida defensa ejercida por los alumnos del heroico colegio militar. 6 de ellos murieron y fueron concebidos tiempo después
de como los niños héroes. Simultáneamente, las columnas del general Scott avanzaban al centro de la ciudad por la garita de Belén y el rumbo de Santocos, quebrantando de este modo las últimas defensas de la capital, mientras Santa Anna y los que andaban de la Guardia Nacional se retiraban a Querétaro. A pesar de la resistencia civil de los mexicanos, las fuerzas invasoras entraron al Zócalo e izaron su bandera en el Palacio Nacional el 14 de septiembre. Tras este suceso, el pueblo mexicano, indignado, abrió fuego desde las azoteas de los edificios, causando bajas en el ejército invasor. La población civil vivió no solo la humillación de ver ondear la bandera estadounidense el 16 de septiembre, sino también el trato despótico de los norteamericanos y los castigos ejemplares para aquellos que se rebelaban. Tras varias negociaciones, el gobierno mexicano trataba de salvar la mayor parte del territorio nacional. Terminó firmando los tratados de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, legalizando así el despojo de más de la mitad del territorio, cediendo Nuevo México, Alta California, parte de Sonora, así como la frontera de Texas, hasta el río Bravo, recibiendo a cambio 15 millones de pesos. Solamente se logró salvar los territorios de Baja California y el istmo de Tehuantepec. Hemos llegado a la conclusión de que la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio se debió a que México no estaba preparado para la guerra, a la falta de recursos, a las rivalidades políticas nacionales, a la ineptitud de nuestros gobernantes, pero sobre todo a la misión desmedida del país del norte por poseer un trozo de nuestra nación. Bueno, ahora hablaremos sobre el Museo Nacional de las Intervenciones, ubicado en la espléndida construcción del exconvento de Churubusco en la Ciudad de México. El Museo Nacional de las Intervenciones es uno de los 5 museos que tiene en custodia el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, en el que se recuerdan las distintas intervenciones extranjeras que México enfrentó entre 1825 y 1916. Cuenta además con la importancia de ser un museo histórico, porque ese mismo lugar sirvió como fortaleza ante la invasión norteamericana de 1846 a 1848. En los muros exteriores de la construcción aún se aprecian las huellas de balas y los cañones con los que se encaró a los invasores estadounidenses. El 20 de agosto de 1847 aún resguardan la entrada. A continuación tenemos un enlace con el doctor Rubén Manzanilla López, director de Salvamento Arqueológico, que nos habla un poco más de este museo. Mi nombre es Rubén Manzanilla López, soy arqueólogo, trabajo en la Dirección de Salvamento Arqueológico. Este lugar es de una riqueza histórica grandísima. Aquí tuvo lugar la última acción en batalla, por ejemplo, del batallón de San Patricio, que estaba formado por irlandeses, por escoceses, alemanes, canadienses, que se unieron al ejército mexicano para combatir a los invasores norteamericanos. Aquí también pues tenemos el Museo de las Intervenciones, que precisamente está dedicado a todas las guerras que ha tenido México con países extranjeros en defensa de su soberanía. Pues aquí tiene muchas cosas, tiene todo el relato de los eventos bélicos, tiene muchos objetos, tanto del ejército mexicano como objetos que fueron tomados a los soldados del ejército norteamericano. Está toda la historia, por ejemplo, de las acciones en que tomó parte el batallón de San Patricio, los eventos de heroísmo que hubo en las batallas, ¿no? Por ejemplo, aquí uno de los oficiales del batallón de San Patricio, creo que se apellidaba Blanton, bajó varias veces la bandera blanca cuando ya se habían rendido las tropas mexicanas, porque ellos querían seguir combatiendo. Y realmente el convento cae por la falta de municiones. Y ahí es donde se da la famosa frase del general Pedro Anaya, que dice al general Scott: si hubiera parqué, usted no estaría aquí, ¿no? Muchas gracias, doctor Rubén. Y bueno, si usted viaja a la Ciudad de México, visite el Museo Nacional de las Intervenciones. Nosotros nos vamos a un corte comercial. Síguenos sintonizándonos.
Esto es Radio Cultural Cobay, la radio informativa. Esto es Radio Cultural Cobay, la radio informativa, transmitiendo desde calle Reforma número 370, San Vicente, Nayarit. De regreso, amigos, en su programa Radio Cultural Cobay. Para entrar al siguiente tema, es importante introducir que en 1861 el presidente Benito Juárez suspendió los pagos de la deuda externa mexicana. Esta suspensión sirvió de pretexto al entonces emperador de los franceses, Napoleón III, para enviar a México un ejército de ocupación con el fin de crear en ese país una monarquía al frente de la cual estaría un príncipe católico europeo. El elegido fue el archiduque austriaco Fernando Maximiliano de Habsburgo, quien a mediados de 1864 llegó a México en compañía de su mujer, la princesa Carlota de Bélgica. Esta sección se basa en ese hecho histórico y en los efímeros emperadores de México. Esta es la intervención francesa. Enseguida el historiador Jean Meyer nos explica los motivos de Napoleón III para invadir México. Para ir a México, Napoleón tiene tres grandes razones, tres grandes ideas. Una es la plata o eventualmente el oro. Se piensa que el oro de California continúa en Sonora. Dos, la idea de construir un gran canal interoceánico, que puede ser en el istmo de Tehuantepec, entre el Atlántico y el Pacífico. Y tres, cerrarle el paso a Estados Unidos. Pero jamás hubiera cuajado lo que eran nada más ideas románticas de Napoleón III sin la guerra civil de Estados Unidos. El hecho de que de repente Estados Unidos se encuentre paralizado, hundido en su tremenda guerra civil, que empieza en 1861 y dura 4 años completo y cuesta 600,000 vidas, es lo que decide Napoleón que ya es el momento, ahora o nunca, de intervenir en México. Y agarra el primer pretexto, que es, por desgracia, el Congreso mexicano, que contra la voluntad del presidente Benito Juárez, suspende el pago de la deuda externa. Y en ese momento, la Europa imperialista y súper fuerte no se tienta el corazón, no hay Fondo Monetario Internacional, no hay directamente la intervención militar. Después de los excesos de la dictadura santanista y las batallas de la Guerra de Reforma, México se encontraba en bancarrota sin poder saldar sus deudas con los países acreedores. En 1862, las armas de España, Inglaterra y Francia desembarcaron en Veracruz dispuestas a cobrar sus préstamos. Negociar con el representante de México, España, Inglaterra, se retiraron. Las fuerzas francesas, al mando del general Lorences, avanzaron hacia la capital. La dirección del ejército mexicano quedó a cargo de Ignacio Zaragoza, quien concentró sus fuerzas en Puebla. Fue en este lugar donde se llevó a cabo la famosa batalla del 5 de mayo. Con este ejército mexicano derrotó al francés. Derrotadas en la batalla de Puebla, las fuerzas francesas se refugiaron en Orizaba, mientras esperaban refuerzos para proseguir la ofensiva. Mientras tanto, Luis Bonaparte, el ambicioso sobrino de Napoleón I, se alió con grupos de conservadores mexicanos para imponer un rey europeo en el país. La llegada de más tropas expedicionarias francesas y del archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo inclinaron la balanza a favor de los franceses y sus aliados conservadores. El 28 de mayo de 1864, Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota llegaron al puerto de Veracruz. Cuentan las crónicas de la época que el recibimiento fue frío y seco. El pueblo permaneció con el sombrero puesto y Carlota lloró. El 12 de junio fue un día de fiesta en la Ciudad de México.
Las calles y edificios principales fueron adornados con flores y arcos de triunfo. Las campanas de la catedral replicaron todo el día y los capitalinos salieron a las calles para ver el espectáculo de la llegada de los emperadores. Para sorpresa y desilusión de los conservadores mexicanos, los franceses resultaron ser más liberales que algunos liberales mexicanos. Maximiliano no solo ratificó la nacionalización de los bienes del clero, además decretó la libertad de cultos, la libertad de prensa, la preeminencia del gobierno civil, dictó leyes para anumonar la diferencia social y, entre otras cosas, proteger de la explotación de los indios y peones. Por si fuera poco, Maximiliano invitó a liberales para formar parte de su gabinete y una de sus primeras acciones fue emprender un recorrido por el país. En cada uno de los lugares que visitó, nombró autoridades, se acercó a los liberales, abrió escuelas, liberó de deudas a los peones de Hacienda, abolió los castigos corporales, limitó las horas de trabajo, entre muchas otras medidas de carácter liberal. Juárez y los republicanos nunca se rindieron, y el curso de los acontecimientos comenzó a favorecerlos. Maximiliano se enemizó con sus colaboradores mexicanos al aplicar algunas de las ideas propuestas por los liberales. La permanencia de las tropas francesas resultaba muy costosa para el bolsillo francés. Al término de la guerra civil presionó a Francia para que se retirara y a la par apoyó económicamente a los juristas para comprar armas y municiones. Además, Francia anunció el futuro retiro de sus tropas del territorio mexicano, lo cual en el fondo significaba que Napoleón retiraba el apoyo a Maximiliano para continuar en México. Sin apoyo militar ni económico, Maximiliano decidió abdicar, pero Carlota lo convenció de que esperara y se ofreció para viajar a Europa ella misma para entrevistarse con Napoleón III y el Papa. Estando en Europa, y se supone, debido al fracaso de sus negociaciones, Carlota enfermó y perdió la razón. A partir del ejército expedicionario francés, en febrero y en marzo de 1867 el imperio quedó reducido. En realidad, Maximiliano pudo haber abdicado la corona y salido del país, pero no lo consideró digno. Maximiliano se fue a Querétaro, donde se le unieron los generales Miramón y Mejía. Mariano Escobedo sitió la ciudad y después de 71 días de lucha, el emperador, sus generales oficiales, soldados fueron hechos prisioneros y sometidos a un juicio de guerra. A pesar de que fueron recibidas diversas exhortaciones de todo el mundo para que se le perdonara la vida, Maximiliano, junto con los generales Miramón y Mejía, fue fusilado en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867. Maximiliano y Carlota ejercen el poder en México durante cerca de 3 años. No obstante, lo breve de este periodo deja una huella profunda en la política, en el arte y en el urbanismo. Debido quizás a la debilidad de su carácter, las mujeres tienen un papel definitivo en la vida de Maximiliano, especialmente su madre, la archiduquesa Sofía, y Carlota, su esposa. La emperatriz Carlota se interesa en la política y se involucra en grandes empresas, pero lo relevante de su actuación es que, por primera vez en la historia de México, una mujer ejerce el poder y comparte el gobierno al lado de su esposo. Lo efímero de su gobierno, las conjeturas sobre la vida íntima de la pareja imperial y su trágico destino seducen todavía, en pleno siglo XXI, a los mexicanos. Y un tema que ha sido objeto de interés es la locura de Carlota. A continuación, el escritor Fernando del Paso y el historiador Jean Meyer nos comparten las causas de la locura de la emperatriz. Las causas de la locura son varias. Se ha determinado que hay por lo menos 4 de ellas. Primero, la frustración política. No pudo gobernar como ella quiso y como fue educado para hacerlo. Segundo, la frustración amorosa. Quizás el gran amor de su vida, Maximiliano, no la quería y lo descubrió al final. Tercero, la frustración materna. Nunca pudo tener hijos. Y cuarto, que es la hipótesis más actual, la frustración sexual. Pero bueno, entonces entran otras leyendas que no, que ella se volvió loca porque le dieron toloache o le dieron ololiuque, y hay varios estudios sobre las hierbas que pudieron haberle administrado a Carlota. O bien que simplemente se enloqueció porque todas sus ambiciones se derrumbaron en una forma espantosa. Ella desaparece del escenario mexicano unos meses antes
del desenlace de Querétaro. En un último intento, viaja a Europa con la esperanza de convencer a Napoleón III y luego el Papa de apoyar el trono imperial en México. Durante el viaje en barco empiezan a manifestarse las primeras señales de locura. En Veracruz ya se declara un poco más ese malestar al ordenar que bajaran la bandera francesa que venía en la embarcación, la emperatriz Eugenia, la emperatriz Eugénie, porque ella quería viajar bajo la bandera mexicana y se encierra en su camarote y no sale absolutamente en todo el viaje. Con esos calorones tremendos que ella no sale. Después, no recuerdo el nombre del puerto francés en el que desembarca, pero ahí el alcalde, muy despistado, sale a recibirla con el himno de Perú y la bandera de Perú, y eso naturalmente no alivió en nada el enorme malestar que tenía Carlota. Luego llega a París, no están en las Tullerías Napoleón y Eugenia, va a Saint-Cloud, y ahí empiezan los detalles verdaderamente muy grotescos y patéticos de la locura de Carlota, y que están muy bien documentados. Ahí en algunas cosas no hay invención, pasó, hubieron testigos. Por ejemplo, hacía muchísimo calor y pide Napoleón III una jarra de naranjada con unos vasos para servirla, y Carlota empieza a gritar que la quieren envenenar y hace un escándalo terrible. Ese delirio, que podría considerarse como una mezcla de paranoia y esquizofrenia, se desata ya totalmente en Roma, donde empieza a beber de las fuentes de Roma. Uno se imagina esa maravillosa escena de la emperatriz bebiendo de rodillas de la fuente Trevi, y come solamente de los huevos de una gallina que llevan a su suite en el Hotel Imperial, y después visita al Papa inopinadamente, grita hasta el momento que la dejan pasar. El Papa se está desayunando una taza de chocolate y la emperatriz Carlota mete los dedos en la taza de chocolate y los empieza a absorber porque estaba muerta de hambre. Incluso hay una anécdota que hace que en ese momento está tan espantada, está convencida que todo el mundo la quiere envenenar, que no se quiere salir de los apartamentos del Papa, que es la única persona en la cual tiene todavía confianza, y es la primera, y creo que hasta la fecha, la última mujer que ha pasado una noche en los apartamentos del Papa en Roma. Ahora escucharemos una canción compuesta por Vicente Riva Palacio en la caída del Segundo Imperio Mexicano de Maximiliano Habsburgo, interpretada por Amparo Ochoa. Esto es Adiós Mamá Carlota. Adiós Mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Murmuran sordamente los tristes chambelanes, lloran los capellanes y las damas de honor. El triste Chucho hermosa cantan con lira rota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. En tanto los chinacos ya cantan la victoria, guardando tu memoria sin miedo ni rencor. Dicen mientras el viento tu embarcación azota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Amigos, para esta sesión del programa nos acompaña una gran personalidad. Estamos con Fernando del Paso, que sin duda es uno de los más grandes exponentes de las letras mexicanas, y su fama ha trascendido todas las fronteras. Se celebran 25 años de su obra. Noticias del Imperio, una novela histórica que trata sobre una visión. La segunda intervención francesa en México y la instauración del Segundo Imperio Mexicano, con Maximiliano I de México y su consorte Carlota de México. Además, un jurado de escritores convocados por la revista Nexos en el 2007 eligió a Noticias del Imperio como la mejor novela mexicana de los últimos 30 años. Buenas tardes, maestro Fernando del Paso. Muy buenas tardes.
Es un honor para Radio Cultural Cobaeg poder estar conversando con usted en este programa. Para mí también lo es. Ahora que recién acaba de cumplir 80 años y que además están celebrando 25 años de Noticias del Imperio. En efecto, para celebrar estos 25 años, el Fondo de Cultura Económica hizo una edición conmemorativa que tiene la particularidad maravillosa es un solo libro con 4 portadas distintas. Este es uno, esta es otra portada, esta es una tercera y esta es la cuarta. El diseño general fue el del ilustrador Alejandro Magallanes, pero también intervinieron un dibujante que se llama el doctor Alderete y Manuel Monroy. Yo estoy muy contento con esta edición. Un libro que es una joya por todo lo que representa. Pues supongo yo, no sé. ¿Qué le han parecido estos últimos homenajes que le han hecho? Bueno, me han halagado mucho, por supuesto, ¿no? Claro que me halagan, me honran. Y bueno, para mí es el homenaje a mi Carlota, no a la Carlota que existió, de verdad, porque son dos cosas distintas, ¿no? Yo recojo el personaje histórico y lo recreo según mi fantasía. Creo que Fernando del Paso ha construido un imperio de palabras. En Noticias del Imperio hay una Carlota muy viva. ¿Cómo llega ese amor por Carlota? Pues bueno, es que fue un tema que yo estudié muchísimo. Desde que yo era niño y en la clase de historia me enteré que habíamos tenido un emperador rubio de barbas azules que nos habíamos echado al plato en Querétaro y de que su mujer se había vuelto loca y había muerto hasta 1927, el año en que Carlos Lindbergh cruzó el Atlántico en un avión. Pues me llamó la atención mucho ese episodio histórico de nuestra historia y empecé a leer cuanto libro me caía, conseguía yo, y también mientras escribía yo José Trigo, mientras escribía Palinuro, yo seguía alimentándome del imperio y la intervención francesa. De modo que cuando comencé, pues ya tenía yo un gran impulso para hacerlo. Sentí ternura por Maximiliano y por Carlota, porque cayeron aquí en una trampa enorme. Ellos venían con buenas intenciones y cayeron en una trampa enorme y los abandonaron todos a fin de cuentas. Pero también cierta compasión por Juárez, porque Juárez se enfrentaba a México, un país que apenas acababa de nacer como república, se enfrenta a una gran potencia europea y triunfa su terquedad, triunfa su decisión, triunfa. Y él, cuando ya ve que está perdida la Ciudad de México, en 13 carromatos jalados por bueyes se lleva el archivo de la nación. O sea, rescata nuestra historia, no quiere que caiga en manos de los franceses y la esconde en una cueva de Torreón, después fue recuperada. Eso es un gran gesto. Y él dijo, no, la República no ha caído, no hay tal restauración de la República. Yo me llevo la presidencia y él siguió siendo presidente todo el tiempo. En su libro vemos una posición política en conflicto, el imperio contra la república. Y usted es un hombre también político, con posiciones muy claras. ¿No le causa conflicto al imperio? Bueno, yo narro la historia del imperio, entonces no me causa ningún conflicto. Es decir, el imperio fue una idea loca, equivocada, una trampa. Tuvo su momento de esplendor, sus momentos de esplendor. Y luego viene, bueno, no viene, sino que surge inmediatamente la oposición republicana y la iglesia acaba por abandonar a Maximiliano, los franceses, la legión extranjera acaba por ser retirada, lo dejan solo. Entonces yo hablo más bien del conflicto personal, de la tragedia personal de ellos, de Maximiliano, de Carlota, ese enorme melodrama. Pero no tengo ternura hacia Eugenio de Montijo, hacia Napoleón III, hacia otras muchas personas que intervinieron en esta trama. No tengo conflicto, narro la historia con todo y su gran, enorme fracaso. ¿Cómo lograr que una novela como Noticias del Imperio sea más que una anécdota histórica? Pues con mucho trabajo. Me he dado cuenta de la presencia femenina en sus obras. Es muy fuerte el amor y la mujer. Sí, bueno, pues Estefanía ocupa un lugar muy importante en Palinuro, Eduviges, en José Trigo. Y naturalmente Noticias del Imperio, pues la presencia de Carlota es avasalladora totalmente, pero es que de todos los personajes,
es el que me inspira más ternura también, por esa locura tan larga de 60 años en la que yo creo pues ella se la pasó soñando con el imperio perdido y por eso reclama que le den aunque sea 3 metros de tierra de ese imperio, o sea, ser sepultada en México. Y su voz expresa la voz de una loca, sí, pero expresa la voz del amor, del odio, del rencor, de la esperanza, de la desesperanza, de la soledad. Y eso, bueno, cuando menos esa fue mi intención, hacer de Carlota, y la lucidez también incluso, ¿no? Muchas voces. Ahora que toca a Carlota, ¿Carlota es un mito que se reinterpreta a cada nueva generación? Pues no lo sé, pero supongo que sí, los interesados en este episodio surrealista y maravilloso y macabro de la historia de México, pues sí puede haber una nueva interpretación cada vez. Maestro, es un verdadero gusto platicar con un hombre que no pierde la proporción. Creo que sabe de la responsabilidad de su nombre en la literatura, pero tampoco se olvida de la parte familiar. Gracias por este tiempo. Pues muchísimas gracias. Esto es Radio Cultural Cobae, la radio informativa, transmitiendo desde calle Reforma número 370, San Vicente, Nayarit. En la siguiente sección el tema central será la República Federal. Después de las guerras de Reforma y la derrota del Segundo Imperio, la República se consolidó, los grupos conservadores habían sido definitivamente vencidos y se había alejado el peligro de una nueva intervención extranjera. El Estado mexicano salió fortalecido de la contienda. La victoria sobre los franceses originó un espíritu de lucha y fervor patrio. El poder de la Iglesia estaba debilitado y el país parecía encaminarse a una época de paz y progreso. Sin embargo, muchos obstáculos faltaban por superar. Grupos indígenas afectados por los abusos, soldados y gobernantes se levantaron en armas en Nayarit, Chiapas y la península de Yucatán, mientras tribus apaches y comanches asolaban las tierras del norte. Caciques locales y bandidos dominaban el campo. El gobierno tuvo que sofocar numerosas revueltas que provocaron sus propios generales. Descontentos por las reelecciones del presidente Juárez, se levantaron, entre otros, Donato Guerra, Jerónimo Treviño, Porfirio Díaz y Vicente Riva Palacio. Además de todos estos problemas, la deuda externa, causa de las intervenciones extranjeras, había aumentado. Los gobiernos de Juárez y Lerdo de Tejada hicieron frente a estas dificultades. Abrieron escuelas y centros educativos, crearon un código civil y otro penal. Muchos de los efectivos del ejército fueron licenciados. Se negoció gran parte de la deuda. Se aplicaron las leyes de reforma y hubo un intento de conciliar al Estado civil con la Iglesia. La República restaurada fue también una época de renacimiento cultural. Novelas, revistas, literarias, liceos, institutos de ciencias y periódicos se dedicaron a estudiar la identidad y los problemas nacionales. La red de caminos y telégrafos creció y se inauguró el ferrocarril de México a Veracruz. Ahora escucharemos una cápsula por cortesía de Canal 11 sobre la República restaurada. Por la magnitud de los conflictos internos que vivía México a mediados del siglo XIX, era complicado definir la vida política del país. Tras el Segundo Imperio Mexicano, el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, el 19 de junio de 1867, representó el fin de la intervención francesa y el comienzo de la restauración de la República. Juárez regresó a la presidencia, pero gobernó en medio de una fuerte oposición hasta su muerte en julio de 1872. Al concluir el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, se reactivó la lucha por el poder, y en 1877, el general oaxaqueño Porfirio Díaz logró su anhelo de ser presidente constitucional. El régimen de Díaz comenzó una nueva etapa en la vida del país con miras a lograr la estabilidad política y económica. Una vez derrotado el Segundo Imperio Mexicano, el poder de los liberales resultó fortalecido y comenzó la restauración de la República.
Benito Juárez regresó a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867 y convocó elecciones en agosto. Él mismo contendió por la presidencia, ya que la Constitución de 1857 permitía la reelección. Sus contrincantes fueron Sebastián Lerdo de Tejada, uno de sus más cercanos colaboradores, y Porfirio Díaz. Ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría absoluta, pero el Congreso declaró electo a Juárez y Lerdo de Tejada asumió el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia. Díaz se retiró a su hacienda de La Noria, en Oaxaca. A pesar de haber luchado por la Constitución de 1857, Juárez no pudo gobernar con ella y tampoco logró unificar al Partido Liberal. De hecho, después del triunfo se agravaron las diferencias internas de liberales. En 1871, Juárez fue reelecto por tercera vez para la presidencia, pero tuvo que enfrentar a sus adversarios que no se resignaban a la derrota y los hostigaban por medio de la prensa. A generales inconformes que organizaban revueltas y a bandas de saqueadores que asolaban caminos y poblados aislados. También debió atajar la insurrección de Porfirio Díaz y el plan de La Noria del 8 de noviembre de 1871 que declaraba: la reelección indefinida, forzosa y violenta del Ejecutivo Federal ha puesto en peligro las instituciones nacionales. Hemos llegado al final de este programa. Gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Esperemos haya sido de su agrado este material. Nos vemos en la próxima emisión de Radio Cultural Cobay. La información expuesta en este programa es propiedad del Fondo de Cultura Económica, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Clio TV, Casa Productora, Editorial Santillana, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Canal 11 TV México del Instituto Politécnico Nacional. Esto es Radio Cultural Cobay, la radio informativa, transmitiendo desde calle Reforma número 370, San Vicente, Nayarit.